Y bueno, continuando con el segundo video de farmacología, comenzaremos por explicar las interacciones farmacológicas, en donde tenemos la interacción aditiva, que es de dos medicamentos. Aquí el efecto va a aumentar. Tenemos la suma de un medicamento más un medicamento es igual a 2. Potenciación, que el efecto mayor es la suma de los dos. Es decir, sumamos los dos y nos va a dar un número mayor. Tenemos antagonismo, que es cuando el efecto disminuye. Como podemos ver, se está sumando un medicamento de uno y más 2 y nos va a dar uno. Al igual, estos se clasifican en frecuentes, de baja frecuencia, muy poco frecuente y muy frecuente, siendo las frecuentes de uno en 1000, de baja frecuencia de uno en 10,000, de muy poco frecuente de uno en 1,000,000 y muy frecuente de uno en 100. A su vez, tenemos alimentos que nos van a alterar a los fármacos, como por ejemplo vamos a tener la col de Bruselas, el cual nos va a ser un inductor para la warfarina. El ajo va a aumentar la actividad plaquetaria. El jengibre va a inhibir los tromboxanos y va a aumentar los anticoagulantes. Uno de los más importantes es el jugo de toronja, ya que este trae muchos minerales y bajas calorías. Esto va a tener como efecto la inhibición de algunos medicamentos. ¿Esto qué puede provocar? Bueno, nos puede provocar una sobredosis o una dosis reducida. A su vez tenemos el grupo de oxalatos, donde se encuentran las espinacas, acelgas, cacao, etcétera. Estos son quelatos, los cuales se van a unir a proteínas con cargas positivas, y a su vez va a inhibir algunos elementos como el calcio y el hidrógeno. Tenemos los fitatos, que son las semillas, que es el salvado, el germen, legumbres y semillas en general. Estas nos van a inhibir algunos fármacos o van a acelerar sus procesos. Bueno, tenemos que la excreción biliar. ¿Qué es la excreción biliar? Bueno, esto se da mediante un transporte activo, este, con moléculas polares con un pm mayor a 30. Esto va a ser facilitado por la gluconización y puede ser reabsorbido en los intestinos. Tenemos ahora bien las reacciones adversas. Bueno, las reacciones adversas es cuando nos sucede algo que nosotros no queríamos, algo que no era intencional. Por ejemplo, no sé, equivocarnos en algún procedimiento por algo que no se tenía previsto. Esta se va a clasificar con letras, que va de la A a la F. La tipo A, bueno, va a ser más dosis, más reacción. Y uno de los ejemplos del medicamento aquí es la metformina. Tenemos el tipo B, donde la dosis es dependiente, es de mortalidad elevada y dentro de ella están las alergias. El tipo C, que van a ser de dosis prolongadas. El tipo D, que es, van a aparecer ese tiempo después de suspender el fármaco. Esto ocurre con algunos medicamentos como los teratogénicos. Bueno, tenemos el tipo E, que va a ser tras la suspensión muy brusca de los medicamentos de un fármaco. Un ejemplo serían los corticoides. Esos medicamentos hay que irlos suspendiendo poco a poco para evitar que nos suceda esto. Y por último tenemos el tipo F. Esto va a ser debido a impurezas, excipientes, medicamentos contaminados, caducados, etcétera. Hay interacciones. Las interacciones son causa-efecto, van a ser cualitativas y cuantitativas. Dentro de ellas vamos a tener las farmacéuticas. Esas son posibles en un índice terapéutico estrecho. Las farmacocinéticas, que va a ser de alta tasa unión a proteínas plasmáticas.
las, las farmacodinámicas, que van a ser dependientes de de la concentración. Dentro de las farmacodinámicas tenemos las cuantitativas, que va a ser aumento en frecuencia de crisis, aumento de peso, por ejemplo. Semicuantitativas, que va a nacer, por ejemplo, la sedación, caída de cabello. No medibles, son reacciones, reacciones, ay, ¿cómo decirlo? Este, reacciones index, indesign- in- bueno, van a ser reacciones. Eh, tenemos que definir el término de polifarmacia. La polifarmacia ya va a ser a partir de más de 3 medicamentos. Esto va a aumentar la probabilidad de una reacción adversa. Esto que se da más en los ancianos, ya que, bueno, a cierta edad, las personas ya grandes tienen más enfermedades, por lo cual toman más medicamentos. Entonces, pues bueno, en ellos puede haber eventos adversos. Bueno, las evidencias. Por ejemplo, tenemos que el sulfametazol, esto hace daño en pacientes diabéticos. La warfarina en ancianos, cuando se tome esto, no tenemos que agregar AINES. Al igual como ya lo habíamos mencionado, en ellos también hace el efecto de la ingesta de alimentos, va a disminuir la absorción de algunos medicamentos. Y bueno, tenemos dietas. Las dietas tenemos hiperproteica, que va a activar a la coenzima YP450. Dietas de hidratos de carbono, que va a disminuir a la coenzima YP50. También a su vez el consumo crónico de alcohol, fumar, va a inducir a CYP40. Esto va a acelerar el metabolismo del paracetamol, por ejemplo. Y como ya se había mencionado, la toronja va a tener algunos efectos, como en este caso va a inhibir a CYP450 por 24 horas aproximadamente, y de igual manera va a inhibir a transportadores de aniones. A su vez, el tomar más de 10 medicamentos, bueno, va a generarnos una posibilidad de interacción del 100%. Esto va a estar dentro de un índice terapéutico estrecho. Y a su vez, ¿qué pasa en los ancianos? Bueno, en los ancianos ya hay alteraciones en el pH gástrico, va a haber aplanamiento del epitelio intestinal, va a haber reducido el flujo esclérico, va a aumentar la grasa, se va a reducir la síntesis de albumina, va a aumentar la permeabilidad homeocefálica, y va a reducir aclaramientos renales. Bueno, a su vez tenemos una clasificación de riesgo embarazo. Esta clasificación es según la FDA, y bueno, va a estar clasificada igual en letras, donde tenemos la A, que va a ser sin riesgo. En esta va a haber estudios controlados, no se han demostrado ningún riesgo. El B, son estudios en animales no demostrados. No hay riesgos descritos para el feto humano. En el C, va a haber toxicidad demostrada en animales, sin datos en mujeres, y no puede descartarse el riesgo fetal. En el D hay datos en mujeres, aquí hay datos en mujeres, nos va a demostrar riesgos tóxicos, y se puede ver asumiendo un riesgo fetal. Aquí ya hay indicios de riesgo fetal. Y bueno, el X,
Estos están contraindicados en el embarazo. Bueno, tenemos ahora las presentaciones de los fármacos. Estas van a depender de diversos factores que son según sus características, sitio de aplicación, biodisponibilidad, reacción deseada. El fármaco va a contar con un químico, un principio activo, un vehículo, ya sea una sustancia sólida o líquida. Y bueno, como primero tenemos la cápsula. La cápsula, esta se va a disolver en el estómago. El estómago tiene un pH de 1.5 a 2 aproximadamente. Este pH ácido nos va a ayudar a la disolución de medicamentos. A su vez, una parte de la aspirina de la cápsula se va a disolver en el intestino. Estos son medicamentos contenidos en un sistema de gelatina. Va a constar de dos partes, que es la cabeza, es la parte más corta, la tapa es donde se contienen los polvos no comprimidos, y el cuerpo, que es la parte más larga, va a contener el medicamento. Van a ser de disolución rápida. El fármaco va a estar protegido por sal y van a cubrir el sabor amargo que son los que caracterizan a los medicamentos. Van a ser de consistencia blanda, lo cual va a permitir su deglución. Pueden estar en una capa este, resistente al ácido del estómago y van a ser de liberación controlada. Luego tenemos los comprimidos, que va a ser una forma farmacéutica sólida. Se va a formar por la aplicación de presión en un molde. Va a ser un polvo de la presión del polvo en un molde. Va a ser de rápida disolución. Aquí el comprimido puede estar recubierto o no. Si está recubierto, va a estar recubierto de celuloide, la cual se va a disolver en el intestino. El comprimido puede estar en capas múltiples, lo cual nos va a dar una velocidad diferente de liberación. Va a ser de liberación prolongada y va a tener una ranura en medio, lo que significa que puede fraccionarse o no. Sin embargo, no se recomienda fraccionarse, ya que al fraccionarse puede perder la capa de celuloide. Tenemos a su vez la crema. La crema va a ser una presentación semisólida para tratamiento tópico. Va a tener más grasa que el ungüento. El ungüento o pomada va a ser más líquida que la crema. Va a ser semisólido a base de grasa. Esto es para tratamientos tópicos. Tenemos los colirios, que va a ser agua para los ojos, va a ser local. La forma adecuada de la administración de esta es ponerlo en la parte lateral del ojo o la parte medial. Las pastillas van a ser comprimidos planos circulares. Va a haber supositorios que van a ser bianal, van a ser de forma cónica ovala, eh, van a ablandarse con el calor aproximadamente 37 grados centígrados, con eso se van a disolver. Tenemos los óvulos, que van a ser de consistencia sólida, semisólida, y va a ser de vía local. Las inyecciones. mm, Las inyecciones va a ser un polvo y un diluyente. La ampolleta es de cristal o plástico y se va a tener un frasco, que es la ámpula, y se va a administrar a través de una jeringa una vez mezclado estas dos cosas. Y bueno, tenemos los jarabes, los cuales van a contener azúcar. Estos nos pueden formar caries y va a ser una solución acuosa. Tenemos la emulsión, que es la mezcla de un líquido en otro líquido. Va a ser hidrosoluble más hidrofóbico. Va a haber de dos tipos, que es de aceite en agua y de agua en aceite. Tenemos las suspensiones, que es una cantidad grande de sustancia sólida. No está disuelta y va a estar suspendida en forma de pequeñas partículas. Tenemos las grajeas, que van a ser tabletas recubiertas, van a proteger el activo
del médico, del médico del medicamento, y a su vez van a tapar el olor y el sabor del medicamento. Bueno, pasamos a farmacovigilancia. La farmacovigilancia va a ser la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información de un medicamento, de productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales. Nos van a servir para identificar inflamación sobre reacciones adversas, información sobre reacciones adversas. ¿Quién la va a realizar? La van a realizar las autoridades sanitarias, las cuales son industrias farmacéuticas o industrias profesionales de la salud. Y bueno, con esto tenemos que en el año de 1968 el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos fue creado. Esto inició con 124 miembros. Posteriormente, en 1989 se crea la COFEPRIS en México. Eh, bueno, a su vez tenemos un hecho histórico que es el elixir de sulfonilamida. Esto se dio en los años 30 en Estados Unidos. Fue el envenenamiento de niños. Se usó este medicamento, la sulfanilamida, como antibiótico y como solvente el detilglicol, que es el anticongelante. Se ocupó saborizante, me parece que de uva o algo así. Y bueno, al administrarse esto a los niños, se, se causó algunos problemas como de carcinomas. Por lo menos hubo 100 muertes, y el creador de esto, quien fue Watkins, se suicidó porque, bueno, no podía como que soportar esto. A partir de eso fue un hecho que marcó como la pauta para saber que se debía que hacer algo para controlar todos esos medicamentos. Y bueno, tenemos evento adverso. Bueno, el evento adverso es un evento médico indeseable que puede ser o no consecuencia de un error. Tenemos la reacción adversa, que por lo regular se logra confundir con evento adverso, pero sin embargo no es lo mismo, ya que la reacción adversa es una respuesta nociva, no deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco. Tenemos la falta de eficacia, que va a ser una respuesta nula de un fármaco. Esto puede surgir por diversos factores que posteriormente los estaremos viendo. Y bueno, los reportes. Tenemos que los reportes son de manera confidencial. Dentro de ellos está el nombre del paciente. Se va a clasificar en calidad de información que se dé. El grado 1, que es el paciente, el problema y el tiempo. Grado 1, que son fechas, posología, duración, presentación. Posteriormente pasamos a farmacocinética. Van a ser acciones del organismo sobre el fármaco. Esto va a ser estudiado en varias partes que se resume en la palabra LATME, que es liberación del producto activo, absorción, distribución por el organismo, metabolismo o inactivación y excreción. Eh, Comenzaremos por ver la liberación del producto activo. Aquí va a haber variaciones de la vía de administración, excipientes y presentación. La absorción, bueno, esta es el paso de un fármaco a través del torrente sanguíneo después de ser administrado. Se va a dar en dos órdenes, que es el orden cero. Va a ser el número de moléculas que se absorben en una unidad de tiempo constante. Por ejemplo, aquí tenemos que se administra una cantidad de dos medicamentos, bueno, una cantidad de dos moléculas en 30 minutos, y se van a absorber dos, no nos van a quedar ninguna. Tenemos posteriormente cuatro,
el mismo tiempo, se absorben 2 y nos quedan 2. Eso significa que por más que le administremos, va a absorber las mismas moléculas, solo que nos van a quedar más moléculas libres. Esto se podría graficar así en una línea recta, ya que es una constante que no va a aumentar. Posteriormente tenemos esta gráfica de la dosis efectiva 50. Es la dosis que produce los efectos deseados o terapéuticos en el 50% de los pacientes. Aquí tenemos que se administró una dosis de 200 y la dosis 50 para que la dosis 50 efectiva fuera de 100. Tenemos la distribución del efecto. Esta nos sirve para decirnos en qué parte y cómo se distribuye la población en cuestión de efectos. Por ejemplo, tenemos que el 50% va a lograr un efecto adecuado, el otro 25 le va a faltar eficacia y el otro 25 se va a considerar muy sensible. Tenemos la semivida o vida media. Va a ser el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco. Aquí podemos ver en nuestra gráfica ABC, donde podemos ver a B como la concentración máxima de 100 en una hora y A como la administración del fármaco. Posteriormente, entre B y C, se va a encontrar la vida media que va a ser al 50% a las 4 horas. De ahí pasamos al orden 1, donde la absorción disminuye con el aumento de la concentración del fármaco. Esta va a ser proporcional. Tenemos que se toma 1, se absorbe 0.5 y queda 0.5. Toma 2, se absorbe 1 y queda 1. Toma 4, se absorbe 2, quedan 2. Se toma 8, quedan 4 y se absorben 4. Tenemos el metabolismo de primer paso, en donde va a haber absorción gástrica. La mayoría de de este proceso se va a dar en el hígado, ya que el hígado tiene enzimas que cambian al fármaco. Va a haber en ella reacciones de oxidación, donde va a actuar P40, P450, eh, donde va a actuar también a su vez el sistema oxidasa, nombrado CYP. Se va a agregar un oxígeno a la molécula, lo cual lo va a hacer más hidrofílica. Para esto es necesario NADH y se va a eliminar por el riñón en heces y orina. Tenemos la reducción. La reducción se introduce un grupo amino, lo cual nos va a aumentar la polaridad y le va a dar una propiedad más hidrofílica a la molécula. Tenemos la tercera, que es la hidrólisis, donde se va a agregar agua y lo cual va a ocasionar que se rompa la molécula. Tenemos la absorción, la cual va a ser por vía enteral, que es la digestiva, donde va a haber efecto de primer paso. Dentro de esas tenemos clasificada la oral, sublingual y rectal. Tenemos la vía parenteral, donde no va a haber efecto de primer paso, sin embargo va a ser doloroso, va a ser costoso y no va a ser autoadministrable. Esto puede ser la arterial y venosa, las cuales pueden irritar, dañar o necrosar el tejido. Va a ser una dosis muy rápida, lo cual nos va a ayudar para quitar en ese momento el dolor de una manera efectiva y rápida. Eh, Tenemos la muscular, que se puede dar en el deltoides, que es máximo 2 mililitros, en el glúteo máximo 5 mililitros, en el muslo máximo 5 mililitros y en niños máximo 1 mililitro. Esto va a depender de la cantidad del músculo. Esto no se debe administrar en lunares o cicatrices. Va a haber la subcutánea, que va a ser inhalatoria, que va a ser la más rápida, pero puede llegar al cerebro. Dentro de la subcutánea tenemos la nasal, epidural, conjuntival, uretral y vaginal. Va a haber la distribución, que es el tercer aspecto. En el organismo va a haber, esto significa que hay reparto del fármaco,
nos va a permitir acceso a los órganos, va a actuar y de igual manera se va a eliminar. Tenemos el metabolismo o inactivación, va a ocurrir una biotransformación donde los fármacos pueden ser eliminados más fácil. Estos medicamentos pueden ser metabolizados por oxidación, reducción, hidrólisis, hidratación, conjugación, etcétera. Estos nos van a ayudar a facilitar la secreción. Por último, tenemos la excreción, que van a ser procesos para eliminar el fármaco. Igual en esta gráfica podemos ver el inicio de la dosis como A, B concentración máxima, la dosis mínima terapéutica, que se va a encontrar entre la concentración máxima y la dosis terapéutica mínima. Tenemos como C la eliminación total. Ahora bien, dentro de la eliminación tenemos el orden cero. El orden cero nos dice que se elimina una cantidad constante por la unidad de tiempo. Entonces, tenemos una concentración de 1, se eliminan 2. Una concentración de 2, se eliminan 2 y así sucesivamente. Como se dice, es constante, lo cual lo podemos demostrar en esta gráfica, donde tenemos una línea recta. Y bueno, una eliminación de primer orden va a ser una porción constante por unidad de tiempo. Como podemos ver en la gráfica, va a haber una concentración de 1 y se eliminan 0.5, de 2 se elimina 1, de 4 2, de 8 4 y así sucesivamente. Bueno, tenemos los compartimentos farmacocinéticos. Va a haber el compartimento periférico superficial, lo cual consta de tejidos menos irrigados, piel, músculo, grasa, médula ósea, depósitos celulares, donde hay proteínas y lípidos. El comportamiento periférico profundo va a incluir depósitos tisulares a los que el fármaco se une con mayor fuerza, se va a liberar con mayor lentitud. Dentro de este tenemos el modelo monocompartimental. El fármaco se va a distribuir de una manera rápida y uniforme. El modelo bicompartimental, donde el fármaco se difunde al compartimento central. El equilibrio periférico se va a alcanzar más lento. Tenemos el modelo tricompartimental, donde el fármaco se distribuye a órganos bien irrigados. Esto después, posteriormente, se va a equilibrar. Va a haber una acumulación continua en los órganos y el fármaco se va a fijar. Bueno, tenemos la característica de los fármacos. En ella podemos ver que cada fármaco tiene un peso molecular específico, polaridad, carga ya sea negativa, positiva o neutra. Cada fármaco va a poseer un pK. Como otro término tenemos la dosis letal 50. Va a ser mortal en el 50% de la población a la cual se le administre. Vamos a tener como referencia la dosis tóxica aguda. Ahora bien, veremos la curva efecto tiempo dosis. Eh, Cada medicamento va a tener varios efectos. Un ejemplo donde lo podemos ver es la aspirina, donde tenemos que conforme el aumento de dosis va a haber diferente efecto. Por ejemplo, tenemos que aumentando una menor dosis va a haber un efecto antiplaquetario, el cual nos va a durar por 7 días aproximadamente. Posteriormente tenemos que con otra dosis vamos a tener un efecto analgésico que nos va a durar aproximadamente 4 horas. Con una dosis un poco mayor vamos a tener efecto antipirético, el cual nos va a durar aproximadamente 6 horas. A su vez tenemos que con una dosis mayor vamos a tener el efecto antiinflamatorio, el cual nos va a durar aproximadamente 4 horas. Va a haber un aumento de vida media con la dosis. Aquí tenemos una gráfica para comparar las diferentes vías de administración.
Tenemos que con una vía intravenosa va a haber una biodisponibilidad del 100%, pero sin embargo se va a eliminar más rápido que con las otras. La vía intramuscular va a durar un poco más, pero va a haber una concentración pico menor. Entonces, bueno, nos va a servir para aliviar cierto nivel de dolor. Tenemos la oral, que va a tardar más en llegar, pero va también a tardar más en llegar al pico la rectal, que es de plano la cual nos va a tardar más en llegar. Tenemos el punto ABC, que nos demuestra que hay un área bajo la curva, la cual se va a distribuir de manera diferente. A su vez va a haber un intervalo de clasificación más breve, va a disminuir las fluctuaciones, va a haber un intervalo más prolongado, que es cuando aumenta la dosis de carga, y esto nos va a servir para alcanzar con mayor rapidez la concentración terapéutica. Tenemos como ya se mencionaba, bueno, tenemos los compartimentos, los cuales van a hacer el estudio de la distribución y concentración del fármaco. Esto se va a dar mediante un conjunto de territorios o estructuras. No corresponde a divisiones anatómicas. Como ya se había mencionado y descrito anteriormente, tenemos tres, que es el monocompartimental, biocompartimental y tricompartimental. Va a haber 5 compartimentos principales. Eh, Aproximadamente el 5% del plasma sanguíneo, 16% del líquido intersticial, el cual es el que rodea las células, este, el cual es el que rodea las células, 20% del tejido adiposo, el cual nos va a ser apolar e hidrofóbico, el 35% va a ser fluido intracelular del citosol celular. El 2% va a ser fluido transcelular, que va a ser fluido especial, el cual puede ser como fluido del ojo, del cerebro, de la médula espinal, etcétera. La distribución de un fármaco en estos compartimentos se va a correlacionar de acuerdo a su biodisponibilidad, ionización, peso molecular y las uniones a proteínas plasmáticas. Tenemos en los compartimentos el intersticial, que va a ser en donde va a haber un intercambio de solutos y agua, el adiposo, el cual va a alterar la distribución de fármacos. Aquí van a actuar los hidrofílicos e hidrofóbicos. El fluido intracelular va a ser regulado por el transporte activo y pasivo. Tenemos la presión osmótica, donde va a haber gradientes y transportadores proteicos. Esto se va a dar mediante alteraciones que van a ser cambios en la presión arterial o la hidratación. El exceso de líquido intersticial va a verse como un edema o un glucoma. Eso se puede dar en mayor número de litros en los tejidos del cuerpo. Esto se va a dar en un número alto en lípidos, en el cerebro y en las articulaciones. Bueno, a su vez, tenemos este esquema. Bueno, como seguía mencionando, va a haber un compartimento central, el cual va a haber la absorción, lo va a distribuir a un compartimento periférico y a su vez este lo puede volver a distribuir al compartimento central. El compartimento central va a dar la eliminación. En estos habrá cambios en el cuerpo, cambios con el tiempo, por ejemplo, en el tejido, a los 25 años, en la grasa, el 15%, va a haber a los 25 años 15%,
A los 75 años vamos a notar a un aumento al 30%. En el tejido al 17% a los 25 años y una disminución de tejido a los 75 años que es el 12%. De hueso va a haber una ligera disminución del 1%. Del agua intracelular igual va a disminuir del 42% al 33%. El agua extracelular, bueno, esa va a seguir siendo el 20% en ambos ejemplos. Bueno, tenemos que la cantidad del fármaco en sangre va a ser, va a ser regida por el régimen de clasificación, aplicado. Esto que quiere decir que la magnitud eh, va a ser regido por la magnitud, el número, los intervalos para su administración. Bueno, tenemos la fracción biodisponible, que es el porcentaje de la dosis biológicamente activa. Va a depender del tiempo, que va a ser definido por fenómenos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Bueno, tenemos la absorción por vía enteral, que se va a dar en el estómago. El estómago, como ya hemos mencionado, tiene un pH entre 2 y 3.5. Esto va a ionizar el fármaco y se va a dar una absorción. En el intestino delgado va a haber una absorción pasiva de lípidos, de moléculas hidrofóbicas. Fármacos de bajo peso molecular van a ser de difusión acuosa. Algunos ejemplos son el etanol y el hierro. En el intestino grueso va a haber un pH de 8. Va a haber algunos factores importantes para la difusión a través de la membrana, como la liposolubilidad y la permeabilidad. El transporte activo va a dar a otros fármacos un cotransporte a través del sodio o ATP. En el intestino delgado tenemos que tiene una extensión aproximadamente de 200 metros cuadrados. Toda esta extensión va a tener aproximadamente un 10% de riego sanguíneo. Tenemos que la concentración del fármaco nos va a dar un cambio de ritmo. A su vez tenemos bacterias en el sistema intestinal, como enzimas, bueno, como algunas enzimas, las cuales nos van a causar una hidrolización, una reabsorción y posteriormente una circulación enterohepática. Otro efecto que tenemos que nos va a cambiar la absorción del medicamento va a ser la velocidad del movimiento peristático. A su vez tenemos más administraciones de, del medicamento como la vía sublingual. Como su nombre lo dice, va a ser abajo de la lengua. Van a actuar moléculas liposolubles, las cuales nos van a dar una absorción en la zona sublingual. Va a haber una respuesta relativamente rápida, de 2 minutos aproximadamente. Tenemos la vía rectal, la cual va a ser supositorios. Puede haber de, de gelatina o manteca. Estos se van a rodar y se van a absorber. La manera en la que se van a absorber van a ser mediante el calor que va a generar el cuerpo de aproximadamente 37 grados. Y bueno, a su vez tenemos más vías de administración, como las parenterales van a ser intravenosa, lo cual significa que va a ser más rápida, va a llegar al corazón, a los pulmones, posteriormente a la circulación. Va a ser útil en pacientes que no pueden deglutir, en medicamentos que se absorben mal en el intestino o medicamentos de índice
terapéutico corto, va a ser una administración lenta y bueno, a su vez tenemos la intramuscular. Aquí tenemos que la velocidad nos va a depender de acuerdo al lugar de la inyección y el flujo sanguíneo. A mayor flujo sanguíneo, mayor absorción. Vamos a tener mayor absorción. Van a ser soluciones acuosas más rápidas que los lípidos. Y bueno, algunos ejemplos es la adrenalina, la hialuronidasa, la penicilina con procaína, la insulina con portamina y zinc. Tenemos la administración subcutánea, la cual va a ser alterada por cicatrices y fibromas, como ya se había mencionado anteriormente. Tenemos la administración cutánea, la cual va a impedir que los fármacos hidrofílicos sean ionizados. Va a haber, van a intervenir fármacos muy liposolubles. A su vez tenemos la conjuntival, la cual va a ser la aplicación de va a ser la aplicación directa en el ojo. Van a ocuparse los preparados oftálmicos, la vaginal, la cual son cremas más efectivas, van a tener escaso metabolismo. Tenemos la inhalativa, que van a ser zonas con gran superficie y con gran vascularización. Van a ser de eliminación rápida. Tenemos la fase de liberación, que va a ser para que los fármacos sean absorbidos. Van a haber 3 pasos, que es la desintegración, disgregación y disolución. La forma no ionizada de un medicamento nos va a ayudar a atravesar membranas lipídicas. Va a ser de forma prolongada de un ácido débil, protonada de un ácido débil. La forma ionizada va a ser la forma protonada de una base débil. Va a haber relación entre la forma protonada y no protonada. Esto se puede calcular con la fórmula de Henderson-Hasselbalch, donde nos dice que el pK es el logaritmo negativo de la constante de la ionización. Mm, Cada fármaco va a tener una constante de ionización distinta. Tenemos que el pH y el pK van a ser iguales, lo que nos dice que los fármacos protonados y no van a ser iguales en concentración. Si tenemos un pH menor a un al pKa, va a ser forma protonada, no, la forma protonada no va a predominar. Un pH mayor que un pKa, va a haber una forma protonada en más concentración. Tenemos como fórmula que el pH es igual al pKa más el logaritmo de A entre AH, donde A es la base débil con carga negativa o sin carga. El HA va a ser el ácido débil sin carga. Algunos ejemplos tenemos el fármaco A, que va a tener un pKa igual a 7, en un medio con pH de 7, donde podemos decir que por lo tanto van a ser iguales. El fármaco A de un pKa de 7 en un medio de pH 3, donde tenemos que HA va a ser mayor que A. Tenemos un fármaco A con pKa 7 y en un medio de pH 8. Por lo tanto, podemos decir que la forma de A va a ser mayor a HA. Mm, Posteriormente, ¿cómo se dice? En este dibujo tenemos una membrana de fosfolípidos, la cual va a ser atravesada por HA, ya que va a ser polar. Entonces, esta va a cruzar. A su vez, al ser polar A y BH, pues BH más no van a poder atravesar esta membrana. B, al ser una molécula apolar,
va a atravesar sin problemas la molécula. Y bueno, algo de lo que nos ayuda a saber si un medicamento va a ser bien absorbido en diferentes medios es la siguiente, que nos dice que un ácido en un medio ácido va a ser una forma no ionizada, lo cual favorece su absorción pero no su excreción. Una base en una base no va a ser, va a ser no ionizada, va a favorecer su absorción más no su excreción. Un ácido en una base va a ser ionizada, no va a favorecer su absorción pero sí su excreción. Una base en un ácido va a ser ionizada, va a favorecer su excreción, pero no su absorción. Tenemos la unión a proteínas plasmáticas que no solo se unen por su carga, sino se pueden unir a otras proteínas. Una de esas proteínas es la albumina, la cual es una proteína globular de la sangre. Aproximadamente hay 40 gramos por cada litro. Va a estar constituida de 585 aminoácidos con 17 puentes de disulfuro. Va a tener un pH de 4.9. Se va a dar principalmente en el hígado. Va a tener carga negativa. Va a ser hidrofílica, altamente hidrofílica. Eh, nos va a transportar hormonas, hormonas de la tiroides, hormonas liposolubles, calcio, entre otras cosas. Nos va a controlar el pH, va a aumentar la vida media del fármaco. Aquí, por ejemplo, tenemos que el fármaco A van a haber 100 moléculas, de las cuales el 90% se van a unir a la albumina y se van a quedar ahí, mientras que el otro 10% se van a unir a su receptor. Aquí tenemos que cuando hay un fármaco B con mayor afinidad a la albumina, va a desplazar al fármaco A, lo cual nos va a indicar que va a haber más del fármaco A libre. Esto puede llegar a un órgano diana y puede ser un problema, ya que puede aumentar la toxicidad al haber más fármaco libre. Los fármacos ácidos van a tener una unión a la albumina, mientras los alcalinos a proteínas plasmáticas. Ahora bien, tenemos el metabolismo de fármacos. Bueno, eh, van a intervenir compuestos químicos externos al cuerpo en el hígado, compuestos hidrofóbicos de eliminación compleja. Esto que va a ser con la finalidad de que los compuestos lipídicos sean más hidrofílicos y por lo tanto se pueda conseguir una eliminación más fácil de ellos. Bueno, eso en parte es lo que significa la biotransformación. Tenemos el sistema de monooxigenasa del citocromo P450, que va a ser una familia de enzimas. Principalmente va a ser un CYP, una coenzima más un número, usualmente CYP1, CYP2, CYP3. Van a utilizar NADH más NADPH y oxígeno. Las principales reacciones de la biotransformación van a ser la oxidación y reducción. En la oxidación se pierden electrones, los átomos, electrones de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, etcétera. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un lípido apolar al cual se le va a agregar O2 y bueno, aquí vamos a tener el grupo cetónico, lo cual nos va a convertir en una molécula más hidrofílica. Otra manera que tenemos es la agregación de NDAP, la cual nos va a quitar un hidrógeno de la molécula, quedando así NDPH. Igual es otra manera de hacer que la molécula sea más hidrofílica.
A su vez tenemos afecciones al metabolismo del citocromo P450 de moléculas y alimentos, como ya hemos mencionado, de jugo de toronja, hierba de San Juan, la cual nos va a inducir a un aumento del P450, lo cual no va a hacer que llegue al pico deseado. Va a haber metabolizadores rápidos, intermedios y pobres. A su vez tenemos que la biotransformación se divide en dos fases. La fase 1 van a ser reacciones de funcionalización. En ellas tenemos la oxidación, hidrólisis y regulación. La fase 2 va a ser la conjugación de moléculas de la fase 1. Si son suficientemente hidrofílicas, se van a eliminar. Si no son suficientemente hidrofílicas, van a pasar a la fase 2, donde la molécula se va a unir a otra muy hidrofílica para eliminarse más fácil. Va a haber moléculas de conjugación, como el ácido glucurínico o el sulfato de glutatión y otros aminoácidos. Bueno, un ejemplo claro es el glutatión, el cual va a constar de 3 aminoácidos para ayudar a combatir el estrés oxidativo. Tenemos una molécula polar más glutatión, nos va a dar una molécula hidrofílica. Un ejemplo es el paracetamol, el cual se metaboliza en el hígado. El glutatión nos va a ayudar a su eliminación. Bueno, tenemos otra vía cuando el glutatión es insuficiente. Cuando es insuficiente puede haber toxicidad, aumento de N-acetil-benzofina y otras cosas. Tenemos que la dosis máxima del paracetamol es 4 gramos al día, dosis terapéutica de 40 a 60 miligramos por kilogramo al día, dosis tóxica de 6 a 7 gramos. Esto va a ser dentro de un rango normal, pero por ejemplo, si la persona toma o fuma, la dosis va a bajar, por ejemplo, de 5 gramos o posiblemente a 4 gramos. La dosis letal tenemos que es de 13 a 25 gramos. Va a haber la evidencia clínica que se da en de 12 horas a 4 días. Tenemos el aclaramiento de un fármaco. ¿Qué es el aclaramiento de un fármaco? Bueno, el aclaramiento de un fármaco va a hacer la eliminación del fármaco a través de varios órganos. Principalmente va a ser el riñón, pero pueden ser otros órganos como los pulmones, la piel o el hígado. Bueno, va a haber factores como el flujo sanguíneo del órgano, la fijación a proteínas plasmáticas que tenga, actividad enzimática, propiedades físico-químicas del fármaco. Usualmente se va a dar en 5 semividas. El filtrado se va a dar por la fuerza hídrica de la tensión arterial, la cual es el 60%. En 24 horas se filtran 1800 litros aproximadamente, de lo cual van a surgir 2 litros de orina. Tenemos pasos para el aclaramiento. Comenzamos con la filtración, la cual va a ser por la presión sanguínea. Van a intervenir moléculas de pequeña carga negativa. Van a cruzar el glomérulo. Las moléculas que van a cruzar el glomérulo son unos ejemplos: la glucosa, creatinina, ácidos y agua. La glucosa no es un desecho, entonces esa se tiene que reabsorber posteriormente. La creatinina sí es un desecho. La albumina ni siquiera debería estar en ese proceso. Tenemos la reabsorción, que van a ser las moléculas en el túbulo proximal contorneado. Algunas cosas útiles todavía se van a reabsorber, como la glucosa o el agua y otras cosas. Tenemos como tercer paso la secreción, que van a ser moléculas tóxicas o no útiles. No son moléculas que no pasaron por el glomérulo. Tenemos la urea,
la cual va a pasar del torrente sanguíneo al túbulo. Como último paso tenemos la excreción. Bueno, la excreción va a ser el producto de los pasos anteriores, va a ser el concentrado de los desechos, de los cuales algunos no deberían estar ahí. Debe haber creatinina, 90 mililitros por minuto, es lo ideal. Se produce orina de 1 mililitro por minuto. Si no hay agua, va a haber mayor concentración de la orina. Y bueno, aquí es un ejemplo de cómo se va a dar el proceso. Tenemos la arteria aferente ancha, donde va a haber una liberación por alta presión. Y bueno, es donde comienza el proceso de filtración, donde se filtran algunas cosas como la glucosa, la creatinina, etcétera. La reabsorción, tenemos que se van a reabsorber cosas como agua o la glucosa, como ya se mencionaba. Tenemos, por último, la excreción, que va a ser en forma de orina. Y bueno, aquí lo mismo, solo que podemos notar la parte 1, ¿cómo se dice? La parte descendente, con el número 2 la ascendente, y como 3 la parte gruesa. Va a haber medicamentos diferentes que van a estimular la secreción y varios lugares de la nefrona, en varios lugares como la nefrona, el asa o el túbulo, o medicamentos que inhiben la reabsorción. Bueno, ahora veremos la creatinina. La creatinina es un producto de desecho. Va a ser generado por los músculos, va a ser filtrada por los riñones y se va a expulsar en la orina. Cuando hay alteraciones en el riñón, se va a acumular en la sangre. A su vez, puede tener variaciones de producción que van a ser de acuerdo a la edad, el género, peso, ejercicio, etc. Tenemos la enfermedad renal crónica, donde los riñones no funcionan bien. Esto se da, por ejemplo, en pacientes diabéticos o hipertensos. Hay 5 estadios o fases donde se determina por las cuales se van a determinar por la filtración glomerular. Va a haber niveles de creatinina en sangre y orina. Tenemos el estadio 1, que la función renal es del 90 al 100%, con una filtración normal, y una albumina en la orina igual en concentración normal. Sin embargo, podemos describirla como normal o sin daño mínimo, no va a haber síntomas. Tenemos el estadio 2, donde la función renal es de aproximadamente del 89 al 60%. Va a haber una filtración glomerular de 60 a 89 mililitros por minuto. Aquí no va a haber síntomas de daño renal o leve, van a haber síntomas leves. El estadio 3, que es del 59 al 50%, van a haber filtraciones del 30 al 59, y bien se puede definir como daño con síntomas y cansancio. Puede haber edemas, cambios de pH o respiración alta, problemas de eritrocitos. El estadio 4 ya va a hacer daño avanzado necesario una diálisis, y el 5, que es un urgente trasplante de riñón. Bueno, con eso pasamos a la curva dosis-respuesta, la cual nos sirve para cuantificar o estimar el efecto de una dosis de un fármaco. Va a haber 4 variables. Una es la pendiente, la cual va a ser la unión del fármaco y receptor. Va a ser pendiente marcada, donde la mayoría de los receptores deben unirse. Va a haber un efecto máximo. Como bien se mencionaba, la pendiente bueno, como se ve en la gráfica, tenemos una pendiente marcada, ya que
el 100 de los por ciento de los receptores van a estar ocupados. eh, este, y bueno, es una pendiente marcada. Tenemos una pendiente ligera, que es el efecto gradual de la dependiente de o la unión al fármaco al receptor. Tenemos la potencia. La potencia es menor dosis, pero mismo efecto. Puede depender de la afinidad del receptor y el fármaco. En esta gráfica podemos ver el fármaco A y el fármaco B. Podemos con esto concluir que el fármaco A va a tener más potencia que el fármaco B. Esto se debe a que el fármaco A necesita una dosis de 2 para llegar a un efecto de 100. Sin embargo, el fármaco B necesita una dosis de 5 para llegar a un efecto de 100. Con lo cual podemos llegar a la conclusión ya mencionada. Tenemos la eficacia. La eficacia va a ser la capacidad para lograr un efecto máximo, un efecto mayor, mediante mediante un medicamento más eficaz. En la gráfica podemos ver que el fármaco A produce el efecto 100% el efecto máximo de 100% a una dosis de 1. Tenemos que el fármaco B va a producir el efecto 50 a una dosis de 2. A su vez tenemos que el fármaco A va a ser más eficaz ya que quita mejor el dolor. Que quita mejor el dolor. Y, y va a ser, aunque sea el doble de B, es mejor ya que quita el dolor. La eficacia va a estar limitada por efectos indeseables. Esta va a estar regularizada por la variabilidad biológica. Bueno, la cual puede ser interindividual, que va a ser entre personas entre las mismas personas en el mismo tiempo y la misma dosis. Intraindividual, que va a ser misma dosis, misma persona, diferente tiempo. Tenemos la curva dosis-respuesta de frecuencia acumulada, la cual nos va a servir como una representación de respuestas individuales. Va a ser evaluada de manera poblacional. Nos va a servir para establecer algunos rangos como la dosis efectiva, dosis umbral, dosis máxima, dosis efectiva media, dosis tóxica media y dosis tóxica total. Aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica del naproxeno. Y bueno, aquí podemos ver el retraso entre el efecto analgésico y la concentración plasmática. El efecto se va a dar en un compartimento periférico. Tenemos la curva inversa o antihoraria, esto se va a llamar así debido a que, bueno, va en sentido contrario al reloj. La concentración no va a cambiar, sin embargo, el tiempo sí. Va a haber diferente eficacia a distintos tiempos. Bueno, pasamos al pKa, el cual es una constante de equilibrio entre la base y el ácido. Bueno, el pKa de cada fármaco va a cambiar su forma ionizada o no ionizada. Va a ser hidrofóbica o hidrofílica. En pHs menores de pKa, el número de hidroxilos de hidrógenos va a ser una porción, una fracción o izquierdo. Va a estar localizada en una reacción o izquierda. Tenemos el pH oral de 6.8, estómago de 1 a 2, de línea del 6.5 al 8, del colon del 5 al 8. En esta gráfica podemos ver que está el pK y el pH 50-50. Un ejemplo es la aspirina con pKa 3.3, donde va a haber 50% y 50% en cuestión del pH y el pKa.
posteriormente a un pH de 2 del estómago, va a cambiar al porcentaje de 90% y 10%. Ese 90% va a ser hidrofóbico, el cual va a atravesar las capas del estómago, va a cruzar la sangre del pH 7. Esto va a ser hidrofílico y va a distribuirse de manera rápida. Va a haber mayor absorción en el estómago de este medicamento. Ahora bien, el paracetamol. El paracetamol tiene un pKa de 9.4. Comparado con el estómago de un pH 2, se va a dividir en 90% y 10%. El intestino de un pH de 7 va a ser 10% y 90%, del cual el 90% va a cruzar el intestino, ya que va a ser hidrófobo. Casi nunca se va a absorber en el estómago este medicamento, se va a absorber más en el intestino, ya lo mencionado. Y bueno, tenemos reacciones metabólicas de fase 2. Tenemos la conjugación, donde el fármaco se une a un grupo químico grande, va a haber producción inactiva, va a haber conjugación con sulfato y lisina. Tenemos la glucorinización, va a haber un grupo hidroxilo o carboxilo, se va a unir al ácido glucorínico, va a ser derivado de la glucosa y posteriormente va a ser eliminado. Tenemos la acetilación, que va a haber un fármaco con amina, una amina acetil coenzima A, y de ahí, bueno, vamos a tener una acotil transferasa. Esto nos va a ayudar a eliminarse. Tenemos la metabolización de aminas, que va a ser a través de aminoácidos, que va a ser la metionina y la cisteína. Va a haber un grupo metila y se va a unir al fármaco, esto para ser eliminado. Tenemos el paracetamol en su ruta usual, donde va a ser unido más un ácido glucorínico más sulfato. Esto va a cambiar su estructura y va a ser eliminado. Tenemos una ruta alternativa donde el paracetamol se une a un N-acetil-P-benzoico, donde va a atacar al ADN del hígado y el riñón, o si se satura va a haber glutatión, lo cual va a ayudar a que se, se elimine. Tenemos como la dosis tóxica del paracetamol de 6 a 7 gramos por día, la dosis letal de 13 a 25 gramos por día, toxicidad crónica de 4 gramos por día, mediante administración de 2 a 8 días. Ahora bien, tenemos los estudios farmacológicos. Van a funcionar este, para, para introducir una sustancia de origen natural o sintética. Va a demostrar actividad molecular, metabólica, riesgos, beneficio. Va a ser un estudio de 10 a 15 años. En esto se invierten aproximadamente 300 millones de dólares, los cuales en su mayoría van a ser para publicidad y mercado. A su vez tenemos la investigación. Se va a dar una fase preclínica o básica, donde va a haber descubrimiento del químico, estudio del receptor fármaco, ensayos, estudios toxicológicos. La fase clínica, donde ya va a haber autorización legal y ética. La fase 1, que puede responderse con la pregunta si es seguro. Este, Va a ser de 6 meses a un año. Los objetivos es la seguridad del compuesto. eh, Van a ser guiadas para la administración óptima de 20 a 100 sujetos sanos. La fase 2 que nos dice si funciona o no funciona. Los objetivos se basan en la dosis adecuada para la eficacia del medicamento. Va a ser dentro de 100 a 300 pacientes con la enfermedad objetiva. Se mide y controlan dosis metabólicas.
mediante periodos cortos. Tenemos la fase 3, que es más, no se responde con la pregunta, ¿es más eficaz a lo que tenemos? Bueno, nos va a evaluar la eficacia y la seguridad en uso habitual, comparación con tratamientos ya disponibles, periodos largos, y va a estar va a haber menos control de metabolismo. La 4, que se responde con que es la observación, va a ser la comercialización y el seguimiento del fármaco. Tenemos las reacciones adversas a fármacos en un 15.1%, los graves de aproximadamente un 6.3%. Dentro de estas interacciones tenemos que la amoxicilina ocupa el 5.1%, el CD-trimazol 3.3%, ampicilina 2.2%, eriomicina 2%, penicilina G 1.8%. A su vez tenemos que el 7.89% declara alergia, y esto no va a estar comprobado nunca, ya que nunca hubo estudio, y va a haber intolerancias, esto se puede dar por intolerancias o un cuadro de otra enfermedad. Tenemos los experimentos de Menger, donde se administró ácido clorhídrico en los ojos de las personas con el fin de aclararlos. Esto se estudió en procesos. Tenemos los juicios de Nuremberg, que ocurrió aproximadamente en los años de 1939 y 1945. No, esto nos dio el origen de los códigos de Nuremberg, donde se establecen condiciones éticas para la investigación humana, donde se tiene que decir al paciente de qué se trata y se va a dar una carta de derechos al paciente. Tenemos los experimentos de Tuskegee, que fueron en 1930, fueron de acuerdo a un estudio de sífilis, donde se ocuparon componentes como mercurio, salvarzón, bismuto. Se aplicó en personas pobres con sífilis, esto mediante mentiras. Y bueno, para 1945 tenemos que ya hay penicilina, sin embargo, se sigue el estudio. Para 1979 ya se sabe, ya sabe casi todo sobre la sífilis. Bueno, tenemos que los fármacos son muy pequeños para producir respuesta inmune, para provocar respuesta inmune a su vez, y para provocar respuesta inmune van a actuar como aprenos o proaprenos. Para una sensibilización de linfocitos T va a haber un fármaco proteína, va a llegar por CPA y va a ser transportado al tejido de drenaje linfoide, el cual va a ser va a intervenir una mayor complejidad de histocompatibilidad. Va a haber respuesta aguda y crónica. La respuesta aguda va a ser la liberación de histamina, leucotrienos, factor activador de plaquetas. Esto va a originar dificultad respiratoria, urticaria, estornudo, rinorrea, conjuntivitis. Tenemos los crónicos, donde van a intervenir leucotrienos, lípidos, citoquinas e histamina. Va a haber bloqueo del olfato. Va a intervenir la producción de IgE específica. Tenemos la reactividad cruzada, donde los antígenos de fármacos con estudios similares van a provocar reactividad cruzada. Un ejemplo es la cefalosporina en un 20%. Tenemos síntomas de la alergia, que va a ser la mayoría en la piel, como se van a presentar como erupciones, urticaria, angiedema. Va a haber síntomas respiratorios digestivos más graves como la anafilaxia, la cual va a darse 30 minutos después de la administración del fármaco. Va a haber síntomas más graves. Se puede clasificar en tipo 1,
donde la inmunoglobulina E, de respuesta inmunológica rápida, va a producir urticaria, purito, choque anafiláctico. Esto puede ser un minuto o en su defecto horas después. Va a haber la primera exposición al antígeno, ya sea por medio de la piel, el sistema respiratorio o el sistema gastrointestinal. Va a ser captado por célula presentadora de antígeno, va a estimular a TH2, van a secretarse las citoquinas, como podemos ver aquí. Va a estimular al linfocito B. Luego la inmunoglobulina E se va a unir al mastocito o al basófilo. Esto va a producir una degranulación, va a producir esa degranulación, vasodilatación, permeabilidad, entre otras cosas. Tenemos las alergias reales que van a ser raras. Va a haber tres fenómenos. La alergia por anticuerpos, pseudoalergia, alergia que por ejemplo va a ser la aspirina que va a inhibir a COX-1 y COX-2. LOX va a tener más sustrato, más leucotrienos y esto puede producir asma. Tenemos la intolerancia a los AINES que va a ser la que nos va a irritar al estómago, va a producir dolor de cabezas y no va a haber anticuerpos. Bueno, por último tenemos, bueno, ya casi por último, tenemos las grandes farmacéuticas que van a ser grandes negocios. En este video se puede apreciar cómo las farmacéuticas intervienen de gran manera en, en los precios, ya que van a aumentar demasiado los precios de los medicamentos sin importar razones. También nos va a mencionar que muchas veces nos van a ocultar efectos secundarios que pueden tener ciertos medicamentos. Sin embargo, los van a sacar a la venta. Y bueno, como ya bien sabemos, actualmente el COVID es una enfermedad que nos está, que nos está afectando actualmente. Bueno, para esta hubo diversos procesos de para la realización de la vacuna, donde posteriormente, como ya sabe, hubo un orden donde se realizaron estudios, se realizaron pruebas y todo eso para que la vacuna sea aprobada. Todo esto, como ya se mencionó en el video, lleva a un orden donde tiene que pasar por ciertas fases. Esto con el fin de tener un medicamento más eficaz y y bueno, a pesar de que fue elaborada por diferentes empresas, cada una siguió como su manera de hacerlo, pero todo con el mismo fin y mediante los mismos procesos. Ahora bien, para terminar, queda el artículo. Bueno, el artículo tiene el nombre de las células esponjosas apuntan a los orígenes del sistema nervioso. Este artículo nos va a hablar que las células esponjosas van a ser criaturas simples, sin embargo, van a ser expertos filtradores de decenas de miles de litros de agua a través de sus cuerpos para recolectar su comida. En un estudio publicado nos va a revelar que las esponjas utilizan un intrincado sistema de comunicación celular para regular su alimentación y eliminar potencialmente las bacterias invasoras. En investigaciones anteriores se descubrió que las esponjas poseen genes que codifican proteínas que normalmente ayudan a la hipnosis a funcionar a pesar de la falta de neuronas de los animales. Se descubrió que la esponja tiene 18 tipos de células distintos. Uno de estos tipos de células se llamaron células neuroides secretoras. Bueno, a su vez, tenemos que estas células neuroides no son nerviosas,
y no hay señales de sinapsis que permiten que las neuronas se comuniquen tan rápidamente. De hecho, muchos otros organismos, incluidos como los eucariotas unicelulares, contienen los mismos genes sinápticos y van a manifestarse van a manifestarse una biología marina. Esto me pareció un artículo interesante, ya que no tenía idea como tal de que las esponjas tenían como esas células, tan solo que tenían como vida. Y bueno, por último, pondré la imagen de las esponjas a las cuales me refiero. Y bueno, esa es la imagen que mencionaba. Entonces, bueno, eso sería todo por el video, por el segundo video de farmacología. Muchas gracias.